Bendiciones, hermanos. Sean bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues hoy tengo de nuevo el placer de contar en el canal con nuestro hermano apologista, Jesús Manuel Hurones. Muy buenas tardes, hermano. Muchas gracias, José Manuel. Buenas tardes a todos. Aquí en España, que los dos somos de España, ya es de noche. Sería buenas noches para los seguidores del canal. Y bueno, pues nada, hoy estamos con un tema muy interesante que espero que les guste, ¿no? A todos los seguidores de este canal. Así es. Antes que nada, ¿no? Tengo la oportunidad ahora de hacer una pequeña aclaración a algunos hermanos que me preguntaron hace poco, ¿no? Que me dijeron en los comentarios, ¿no? Me dijeron, José Manuel, ¿eres el único que hace apologética en España? Pues no. Nuestro hermano Jesús, pues es una persona que lleva muchísimos años en esto, ¿verdad? Ha publicado una infinidad de libros sobre la fe de la Iglesia y la apologética, además, diferentes entradas en blog sobre apologética, en religión, en libertad y un montón, ¿no? Que no es el tema ahora de explayarnos en eso, pero que sí sepan que nuestro hermano Jesús, pues sí se dedica a la apologética y de una manera magistral, hay que Es decirlo todo. que, curiosamente, aparte de los apologistas, están al otro lado del charco, o sea, en América Latina, ¿no? Entonces, es Así es. raro encontrar en España apologistas, pero sí, curiosamente hay dos tú y yo, que yo conozca. De repente hay algún otro que no conozco, pero bueno, Si ahí, nos ve, si ahí. nos ve ese hermano apologista perdido en España, pues nos puede dejar algún comentario y nos puede decir, pues mira, pues yo también me dedico Muy a la bien. apologética en las redes sociales. Yo estaría encantado, igualmente, seguramente Jesús también puede poder saludarlo y conocer su trabajo. Pues nuestro hermano Jesús hoy nos quería traer un tema, pero en diferentes, es un tema muy abierto, ¿no? Tiene diferentes ramificaciones, ¿no? Hablamos de la nueva era. Y nuestro hermano pues nos va a ilustrar, nos va a enseñar todo ese tipo de técnicas de la nueva era en las cuales muchas personas pues están familiarizados y piensan que son prácticas inocuas, ¿no? Prácticas que no tienen nada de malo, e incluso muchos piensan que ese tipo de técnica, pues no sé, como Reiki, Tai Chi, yoga, piensan que un cristiano puede realizar ese tipo de terapias o pseudoterapias, ¿no? Que lo que buscan al final, pues, es llevar al cristiano, pues, a una fe, pues, bastante sesgada, ¿verdad? Una fe que sería alejando de lo que la iglesia pues enseña, ¿no? Porque la iglesia nos enseña unos tipos de oraciones, ¿verdad? O meditaciones como el rosario, que ahora lo hablaremos más adelante, que no tienen nada que ver con las meditaciones tipo Zen, o luego te puede ofrecer el budismo, por ejemplo, ¿no? Pues nuestro hermano Jesús pues nos va a ilustrar sobre todo ese tema. Muy bien, gracias, José Manuel. Pues ya habíamos grabado hace un tiempo un programa inicial sobre lo que era la nueva era, ¿no? Los peligros de la nueva era, lo que enseñaba el magisterio de la Iglesia. Entonces, digamos que queda una segunda parte que vendría a ser las principales disciplinas de la nueva era, ¿no? Y bueno, aunque no es una disciplina, sí es cierto que la nueva era también ha influido dentro del marketing, de la parte comercial, ¿no? Bueno, hay dentro de la nueva era una disciplina que es el Feng Shui, que es cómo coloca los objetos en tu casa y todo esto. No hablaré esta vez mucho de ello, pero aparte de eso también hay otra serie de elementos o objetos que tienen relación con la nueva era. Y uno de ellos son los mandalas, ¿no? Y me gustaría empezar por aquí porque creo que están muy de moda últimamente, ¿no? Y la gente los usa y creen que no tiene nada de malo. Hoy en día es común encontrarnos en la moda y en diferentes tiendas de decoración o papelería los llamados mandalas. Incluso dentro de los colegios muchas veces se usan estos dibujos para entretener a los niños coloreando con el fin de que mejoren su capacidad de concentración, reflexión y meditación. Lamentablemente, estos mandalas en nada ayudan a un católico, pues tienen un origen budista, hinduista y están íntimamente ligados a la nueva era. ¿Qué son realmente los mandalas y por qué decimos que tienen una conexión con la nueva era?
Mandala es una palabra sánscrito que significa círculo, reunión, pintura. Es decir, una figura que ordinariamente geométrica, cuadrado, círculo, en los cuales se insertan distintas categorías de Budas, bodhisattvas, espíritus, etc. También algunas letras sánscritas sagradas. Se usa como soporte para la meditación y para llegar a estar en armonía con uno mismo, con los demás y con el universo, sobre todo en el tantrismo. El tantrismo es un sistema religioso, en este caso de ejercicios y ceremonias preferentemente ritualistas con frecuencia de índole mágica. En el budismo e hinduismo designa a los textos esotéricos que exponen las formas de meditación. Por lo tanto, los mandalas están relacionados con el esoterismo y la magia oriental. Además, que se usan como ayuda en la meditación para alcanzar la armonía con el todo. Entonces, al final, pues evidentemente estamos usando un objeto para alcanzar una armonía con el todo, cayendo un poco en el concepto de panteísmo, ¿no? Y evidentemente nos estamos metiendo en ya muy dentro de la religión hindú. Porque estamos usando métodos tántricos de meditación, ¿no? El método tántrico de meditación consiste básicamente en centrar la atención en un solo punto. Esto no tiene nada que ver con la meditación cristiana. La meditación cristiana no consiste en centrarse en un solo punto o en vaciarse de la nada, no, sino consiste en llenarse de Dios, de su palabra y de sus leyes, ¿no? Básicamente el cristiano cuando medita, pues medita, por ejemplo, los misterios del rosario, ¿no? Están meditando algo que tiene que ver con Jesús, con la vida de Jesús, ¿no? Y a partir de ahí nutrimos nuestra espiritualidad con esos misterios, ¿no? Del rosario, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con la meditación oriental, que es, pues, mucho de vaciarse o de centrarse en una sola cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues los mandalas sí pueden ayudar a la concentración, pero tienen su peligro, como ya hemos advertido ahora. Así es, Jesús, y además que es algo que se puede conseguir muy fácilmente. Yo mismo tengo un amigo que se dedica a ese tema, ¿no? El tema de la edición de libros, y yo ya le hablé sobre este tema, ¿no? El tema de los mandalas, y es de muy fácil adquisición, ¿no? Lo podemos encontrar en cualquier tienda importante dentro de Internet, y son de fácil adquisición, son muy baratos y por tanto pues muy asequible, y con mucha seguridad pues la gente con esa idea, ¿no? Con esa idea de querer relajarse, vaciarse del todo y llenarse de nada, ¿verdad? Pues buscan pues ese tipo de Exacto, dibujos relajantes, ¿no? exacto, bien. Bueno, pues ahora voy a pasar a una de las disciplinas más conocidas dentro de la nueva era, que vendría a ser el yoga, ¿vale? Es uno de los métodos de relajación física y mental que más está en auge en estos tiempos. Muchas personas se apuntan a estas clases con fines deportivos o terapéuticos, desconociendo que se les está iniciando en una espiritualidad de corte oriental y que en el caso de los católicos contradice totalmente la doctrina cristiana. Yoga es una palabra que significa unión, unión con el mismo, con los demás, con el universo, con lo divino, de modo que pueda librarse el alma de las pasiones del cuerpo. En la propia definición se ve claramente que es una disciplina relacionada con la nueva era. Se prescinde del concepto de Dios personal en el que creemos los cristianos. Evidentemente nosotros los cristianos creemos en una Trinidad, tres divinas personas, un solo Dios verdadero, ¿no? Es un Dios personal, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mientras que en las religiones orientales no hay este Dios personal. Para ellos todo es Dios. Vienen a ser panteísmo, ¿no? Vienen a caer en el error panteísta, ¿no? Y en todas estas principales corrientes que vamos a ver de la nueva era, vamos a encontrar elementos panteístas. Esta unión con el todo ya nos viene a indicar que aquí hay un panteísmo de fondo. En Occidente, el yoga fue introducido por la Sociedad Teosófica. Esta sociedad era dirigida por masones.
Por lo tanto, el yoga pues, fue introducido en Occidente por los masones como una manera para combatir el cristianismo. Esto es una cosa que mucha gente no sabe y no se da cuenta, ¿no? Pero creen que es compatible el cristianismo con el yoga. Pero, hijo, si es que el yoga ha sido introducido por masones para combatir el cristianismo, para hacer que el cristianismo desaparezca, porque los masones lo que buscan es eso, hacer desaparecer el cristianismo. Entonces, ¿cómo va a ser compatible algo que busca exterminar lo otro? No tiene ningún tipo de sentido. Otro argumento que suele usar mucho la gente es que, bueno, yo es que uso el yoga como relajación, como ejercicio físico, no tiene nada que ver con una filosofía oriental, ¿vale? Eso es como decir que, bueno, sí, yo soy filósofo, pero no hago filosofía, ¿no? Entonces es un poco absurdo, ¿no? Porque no se puede separar el ejercicio físico de la filosofía, más que nada porque la palabra misma es unión, y cuando la persona hace ejercicio físico busca esa unión con el todo, ¿no? Unión con lo divino. El panteísmo está buscando, en definitiva. Entonces, es una manera de introducir el yoga en la sociedad europea, que es donde más extendido está todo esto de la nueva era, para que poquito a poco vaya calando. No te dicen que hay una filosofía detrás, pero te lo están metiendo de manera subliminal, porque no se puede separar el ejercicio físico de la filosofía del yoga de la nueva era, ¿no? En filosofía budista e hinduista. ¿Qué ha enseñado la Iglesia? Bueno, antes de decir que ha enseñado la Iglesia, ¿por qué la gente practica yoga? Bueno, pues porque la gente busca relajarse, también busca prescindir de todo sufrimiento, no de... Siempre todos estos métodos de la nueva era tienen asociado un componente de liberarse del dolor, no querer cargar con la cruz, ¿no? Yo siempre digo, bueno, tú no quieres cargar con la cruz, ¿y qué dice el Evangelio? Si quieres ser discípulo mío, toma tu cruz, sígueme. Entonces no quieres ser cristiano, porque no quieres cargar con tu cruz. Por eso te vas a estos métodos para liberarte de ese sufrimiento. El cristiano debe aprender a cargar con la cruz, debe aprender a sufrir. No sabemos sufrir. La mayor parte de los cristianos de Europa no saben sufrir. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando te vienen situaciones difíciles, de mucho estrés, de mucha ansiedad, de mucha tristeza, en vez de acudir a la iglesia, a la misa o al Santísimo o a los medios espirituales que tiene la Iglesia Católica, acudes a este tipo de métodos para no cargar con la cruz, para olvidarte de la cruz. Y eso es un error. Eso es un error porque además, como dice algún exorcista, el padre Luzón en su momento dijo, estos métodos son una puerta abierta a Satanás, porque por estos métodos pueden entrar también demonios. Bien, ¿qué ha enseñado la Iglesia sobre el yoga? En el documento Jesucristo, portador de agua de la vida, que creo que es un documento que habíamos mencionado en la charla anterior, ¿vale? Es el documento más completo que se ha escrito hasta ahora sobre la nueva era. Nos dice así, entre las tradiciones que confluyen en la nueva era pueden contarse las antiguas prácticas ocultas de Egipto, la cabala, el gnosticismo, el cristianismo primitivo, el sufismo, las tradiciones de los druidas, cristianismo celta, la alquimia medieval, el hermetismo, el budismo zen, el yoga. En esto consiste lo nuevo de la nueva era, un sincretismo de elementos esotéricos y seculares, pues ya está diciendo claramente que el yoga está dentro de la nueva era, al igual que otras disciplinas como el budismo zen, ¿no? Que luego veremos. Bien, es importante también saber lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2725. ¿Y por qué me voy a este? Porque es el numeral que nos habla de la oración. De la oración. La meditación es una clase de oración, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice el numeral sobre la oración cristiana y la vamos a comparar con el yoga. La oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Supone siempre un esfuerzo. Los grandes orantes de la antigua alianza, antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos con él, nos enseñan que la oración es un combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos, contra las astucias del tentador, que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión con su Dios. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo tampoco podrá orar en su nombre. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. Entonces, nosotros lo que buscamos es en la oración, pues, un diálogo con Dios para que nos dé esas fuerzas
para luchar contra las tentaciones. Entonces, la oración cristiana es, en definitiva, un diálogo, porque nosotros dialogamos con Dios, mientras que la meditación oriental, como estos métodos, como el yoga, es un monólogo, se centra en yo, no se centra en Dios. El objetivo de la meditación cristiana es Dios, el objetivo de la meditación oriental, como es el yoga, eres tú mismo. Bien, tú en una tienes un diálogo y en el otro es un monólogo porque hablas contigo mismo. Entonces, no tiene nada que ver un tipo de meditación con otro. Los principales errores que vamos a encontrarnos en esta disciplina del yoga es, el primero de todo, el panteísmo. El yoga busca unir al hombre con su yo profundo, con el universo. Solo hay un ser, un universal único, del cual cada cosa y cada persona son únicamente una parte. En la medida en la que el panteísmo de la nueva era incluye la idea de que la realidad es fundamentalmente espiritual, es una forma contemporánea de panteísmo. Su pretensión de resolver todo dualismo no deja lugar a un Dios trascendente, de manera que todo es Dios. Es decir, que para los practicantes del yoga, todo es Dios. No hay diferencia entre lo sagrado y lo que no es sagrado, lo natural y lo que es sobrenatural. Todo es Dios. No hay diferencia entre creación y creador. Mientras que para nosotros los cristianos, ¿qué nos dice la Escritura? Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya la doctrina cristiana distingue entre lo creado del creador, ¿no? Pone a Cristo y a Dios como creador y a la tierra y a todo lo demás como creador. Entonces hay una diferencia. Nosotros no podemos decir que el universo es divino, ni que la tierra es divina. No, eso sería caer en panteísmo, ni que nosotros nos vamos a unir o fusionar con el todo. Eso también es panteísmo. Dios es un ser personal que crea, ¿vale? Entonces, el concepto cristiano no tiene nada que ver con la creencia que practican los del yoga. Otro punto importante, que dentro de la filosofía del yoga se encuentra el concepto de reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? La reencarnación es un concepto filosófico del hinduismo y del budismo que básicamente habla de que nuestra alma, cuando muere, pasa a otro cuerpo. Puede ser de un ser humano, puede ser de un animal y así sucesivamente para irse purificando. Esto es totalmente opuesto y contrario a la creencia de la Iglesia Católica, que enseña que después de la muerte viene el juicio particular, y ahí se decide si vas al cielo, al infierno, o si tienes que estar un tiempo en el purgatorio purificándote, ¿no? Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Bien, yo acabo de escribir un artículo sobre la reencarnación que seguramente saldrá esta semana en Religión en Libertad y puede ayudar a entender mucho más este concepto que es también muy creído hoy en día en la sociedad europea, ¿no? Hay muchas personas que se dicen cristianas que creen en la reencarnación como si fuera algo compatible, ¿no? Nosotros los cristianos creemos en la resurrección de la carne, lo decimos en el credo, no en la reencarnación. Son dos cosas completamente distintas. Luego, otro error que tienen es el gnosticismo. El yoga busca el desapego del mundo material, afirmando que el mundo material es ilusorio, lo único importante es lo espiritual, lo cual sitúa lo material en confrontación con lo espiritual. Esto es lo que hacían los antiguos gnósticos, veían todo lo material malo y lo único bueno era lo espiritual, ¿no? Lo material pasaría a ser malo y solo nos tendríamos que quedar con lo espiritual. La Escritura, sin embargo, nos enseña que todo lo que Dios creó es bueno. Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es desechable, si se toma con acción de gracias. 1 Timoteo 4:4. Es decir, que la Escritura ya nos está enseñando claramente de que no podemos poner en contra lo material
con lo espiritual, ¿no? Esta doctrina filosófica de los gnósticos la han cogido también en la nueva era los practicantes del yoga. Estos serían los principales errores cuando se practica el yoga y de su filosofía. Así es, Jesús. Me ha parecido muy interesante, ¿no?, lo que has dicho, ¿no?, sobre la reencarnación, ¿no? En cierto modo, me hago la misma idea que se hacía el padre Luzón el otro día, ¿no?, cuando estuvo aquí en el canal, ¿no? Que la reencarnación tiene cierta lógica, cierta lógica en el sentido, me explico. Tiene cierta lógica en que el ser humano sabe que va a morir y no va a ir de manera directa al cielo, ¿no? Sabe que de alguna manera tiene que purificarse de todos esos pecados, ¿no? Nosotros le llamamos a eso purgatorio, ¿verdad? En ese punto, en ese punto, tiene más lógica que un protestante, en el sentido en el que el protestante piensa que yo puedo pecar todo lo que se me venga en gana, que yo, por mi fe, yo voy directito al cielo. Aún así, aunque estén equivocados los budistas, ¿no?, y los hindúes con ese tipo de doctrina, pues tiene en esa parte cierta razón, porque son conscientes, ¿no?, de que el ser humano tiene esa inclinación al mal y siempre va a estar pecando, ¿verdad? Y eso al igual nos enseña igualmente la Biblia, ¿no?, que somos pecadores y quien diga que no tiene pecado, pues es un mentiroso. Y por eso quería hacer esa puntualización. Y también, hermano Jesús, hemos caído también en una práctica también pagana. Me refiero a los cristianos que cuando un ser querido fallece, lo creman, ¿no? Va al crematorio y le entregan las cenizas. ¿Y luego qué hacen? ¿La llevan a un columbario? ¿La llevan a un templo? No. ¿Qué hacen? Lo tiran al mar, lo tiran en el campo. ¿Por qué? Porque dicen, o ellos creen, que ese ser querido pues se va a unir al mar, o no sé, al universo, a la naturaleza, ¿no? Y creen, como bien ha explicado nuestro hermano Jesús, pues creen que todo es, es Dios, ¿no? Caemos en ese panteísmo, ¿no? Como bien ha explicado nuestro hermano Jesús. La persona que lleve o que decida ser cremado el día que el Señor lo llame, pues su lugar es un columbario. No es tirarlo al mar, no es tirarlo al campo, ni ningún tipo de esas cosas, ¿no? Eso es una práctica pagana. La iglesia hace escasos meses por ahí, hizo de nuevo otra aclaración al respecto. Eso es una práctica también que está pues infectada con todo ese tipo de creencias de la nueva era, ¿no? El todo. Todos podemos llegar a ser parte, ¿no?, del universo, cosa que es una enseñanza totalmente errada y totalmente ajena al cristianismo. Esas son los dos incisos que quería hacer sobre la declaración de nuestro hermano Jesús. Muy bien, José Manuel. Pues sí, es importante saber que, claro, dentro de la Iglesia Católica hay mucho desconocimiento de estos temas y mucha gente cree que da lo mismo que pasa con la ceniza, ¿no? Cosa que no da lo mismo. Yo particularmente, como opinión personal, o sea, estoy dando mi opinión personal, o sea, aquí no estoy hablando de lo que enseña el magisterio ni lo que enseña la Iglesia, estoy dando mi opinión personal, la opinión mía de Jesús. Yo particularmente no soy partidario de la cremación, ¿vale? Sé que la Yo Iglesia lo tampoco. permite, pero yo no soy partidario. Entonces, ya digo, vuelvo a repetir, por si hay alguno que no lo escucha bien, mi opinión personal. Porque luego no quiero que esto se empiece a hacer jaleo. ¡Ah, negado la cremación! No sé qué más. Nada, yo no estoy negando la negación ni nada. Es mi opinión personal, simplemente, ¿vale? Yo respeto lo que dice la Iglesia y me parece muy bien que haya gente que quiere hacer la cremación, pero siempre que se haga la cremación, que lo ponga en una urna y, pues evidentemente, se conserven las cenizas. Yo soy Jesús, pues soy de tu misma idea, pero la iglesia yo creo que al final pues eh, aprobó eso en el sentido porque veía que ya era algo imparable, ¿verdad? Mm. Entonces la iglesia pues luego pues se las vio venir y entonces pues dio ciertas instrucciones a los cristianos
como he dicho, ¿no? Que estas cenizas, pues no es para colocarla en tu casa, ¿no? Como si eso fuera un objeto al cual tú le hablas, ay mamá, te quiero mucho, oye mamá, ¿qué te echo de menos? No, eso debe de estar en un lugar sagrado, ¿verdad? En un Eso es. templo, en un columbario, etcétera. Y siguiendo las instrucciones, pues que la iglesia, pues siempre nos enseña. Muy bien, pues voy a pasar ahora a otra de las disciplinas también muy conocidas, que es el Reiki. Seguramente todo el mundo ha oído hablar del Reiki. ¿Qué es el Reiki? Bueno, pues el Reiki intenta armonizar y equilibrar las energías cósmicas con las energías vitales, espirituales, corporales y mentales de la persona humana e inclusive de otras criaturas de la naturaleza. Es una enseñanza budista descubierta en el siglo XIX por el monje Mikao Usui de Kioto. Según él, es la misma energía vital universal que fluye en toda la creación y en todos los poros del cuerpo de las personas, de los animales, de las plantas, cosas y situaciones también. Mikao sostiene que puede ser canalizada para fines de curación y para la expansión de la conciencia. Bien, pues aquí claramente estamos viendo que el Reiki lo que nos habla es de las energías cósmicas. Este tipo de conceptos no tienen nada que ver con la enseñanza cristiana ni la doctrina católica, ¿no? Nunca se nos habla en la fe cristiana de energías cósmicas, energías vitales, etc. Para los seguidores del Reiki, cuando una persona se siente enferma, deprimida o no saludable de alguna manera, es una indicación de que su energía está desequilibrada. En consecuencia, es la función del practicante del Reiki canalizar la energía positiva hacia la persona, trayéndola nuevamente al equilibrio y a la integridad. ¿Qué problemas presenta el Reiki? Hay dos tipos de problemas. En primer lugar, los problemas médicos científicos. ¿Por qué decimos que hay problemas médicos científicos? Pues porque la mayor parte de los médicos y los científicos lo califican como un método pseudocientífico, falso, que no tiene ningún soporte científico o académico válido y que puede poner en riesgo la salud del paciente, ¿no? Todas estas disciplinas de la nueva era son pseudociencias también, porque no están probadas científicamente, pero pese a que son pseudociencias, se están metiendo muy fuerte dentro incluso de la sanidad pública o de la sanidad privada en España y en Europa. Ya hay muchos centros de salud que te ofrecen pues, este tipo de cosas, ¿no? O incluso medicinas alternativas, como luego voy a hablar, ¿no? Pero que no son totalmente científicas, ¿vale? No tienen el apoyo de la comunidad científica internacional. Hay muchos médicos que están en contra de este tipo de terapia. Psicólogos también están en contra de este tipo de terapia. Pero aparte de esto, presenta una serie de problemas espirituales y teológicos. El primer problema es el que hemos dicho antes. Es panteísta. Enseña que el hombre es una simple emanación de la energía divina cósmica. Todo cuanto existe participa de esta energía. Es decir, todo es Dios. Antes hablaba de la energía, que había que canalizarla. Pues al final todos somos energía para la gente esta del Reiki. Esto es panteísmo puramente duro. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 296 nos dice: creemos que Dios no necesita nada preexistente ni ninguna ayuda para crear. La creación tampoco es una emanación necesaria de la sustancia divina. Dios crea libremente de la nada. Pues evidentemente está contradiciendo toda esta creencia de que hay una emanación, hay una energía. No, todo viene de que Dios ha creado todo de la nada. Bien, para ellos Dios es energía, a veces la llaman una fuerza de energía impersonal. Aquí es cuando yo estudié esta parte dije, mira, esto se parece mucho a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová te vienen hablando de que el espíritu es una fuerza, es una energía, pero no es un ser personal. No. O sea, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Claramente estamos hablando de que se trata de un ser personal, espiritual, pero personal. No es una fuerza ni una energía impersonal, ¿vale? Esto es un concepto totalmente budista y oriental o hinduista, ¿no? No tiene nada que ver con el cristianismo. Otro error es que el Reiki afirma que el principio de vida de todos los hombres es el ki, la energía de vida. Cuando esta energía se va, el hombre muere.
Para nosotros, los cristianos, en cambio, el hombre está formado de alma y cuerpo. Esto es una verdad bíblica confirmada por el catecismo y por las escrituras. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y cuando el hombre muere, pues este aliento vuelve a Dios que lo creó. Es decir, ese aliento de vida, ese espíritu o ese alma es muy diferente a la energía de vida o al ki de vida del que ellos están hablando. Y además hemos de recordar las palabras de Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, realmente la vida no es una energía, la vida es Jesucristo. Los practicantes del Reiki creen que pueden usar esta energía de vida y transmitirla a otros para curar enfermedad y dolor. Estamos hablando entonces de técnicas mágicas y supersticiones que ponen al servicio del hombre la sanación y curación. Todo esto convierte al Reiki en una práctica mágica y a quien la practica en supersticioso, pues creen en algo que no tiene ninguna base científica. Para el cristiano, el acceso a la sanidad divina es por medio de la oración a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Sin Él no podemos hacer nada, dice Juan 15:15. Un católico que pone su confianza en el Reiki cae en superstición, pero no es raro ver esto, pues muchas personas se acercaron a este tipo de práctica debido a que están desesperadas frente al sufrimiento y en vez de recurrir a piadosas oraciones cristianas, al ofrecimiento del dolor, como hicieron los santos, empiezan a creer en este tipo de técnicas pseudocientíficas. Y hay que recordar también que la Biblia condena la superstición en Hechos 19:19. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todo, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. La Conferencia Episcopal Norteamericana, el 29 de marzo del 2009, publicó un documento llamado Directrices para la evaluación de Reiki como terapia alternativa, donde advierte de sus peligros y nos dice que no se apoya en la ciencia ni en la fe y corrompe el culto a Dios. La Iglesia reconoce dos clases de curación: la curación por la gracia divina y la curación que utiliza los poderes de la naturaleza, que no se excluyen una a otra. Sin embargo, el Reiki no encuentra apoyo ni en los descubrimientos de la ciencia natural ni en la fe cristiana. Pues bueno, todo esto es un poco lo que nos viene a decir este documento de la Conferencia Episcopal Norteamericana sobre el Reiki. Es importante decir que tanto en Estados Unidos como en Europa, que son, digamos, pues, las zonas más desarrolladas, en donde el Reiki también más peso está cogiendo. Y por eso la necesidad de las conferencias episcopales de tratar este tipo de pseudoterapias o de, bueno, pues métodos nueva era. Aquí en España, hace unos años, los obispos sacaron un documento, Tengo sed de... Mi alma tiene sed de ti, me parece que se llamaba, creo que salió en el 2020, bueno, un poquito antes de la pandemia, donde hablaba sobre el problema de la nueva era que ya se estaba metiendo aquí. El documento que recomiendo también leer, que es muy interesante. Así es, Jesús. Has dicho, ¿no?, que esa pseudociencia, ¿no?, pues nos enseña que el ser humano, pues en vez de alma y espíritu, pues está compuesto del ki, ¿no? Pero como bien también has dicho, la Sagrada Escritura pues niega eso, ¿no? Podemos leer, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que dice la palabra de Dios lo siguiente: que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya la palabra de Dios pues le dio una patada al Reiki, ¿verdad? Y nos dice que el ser humano pues está compuesto por el cuerpo, que es lo que vemos, y alma y espíritu, ¿verdad? En cierta forma el ser humano pues también trino, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Y nos dice ese mismo versículo, todo vuestro ser, ¿no? La palabra de Dios nos enseña, sin lugar a dudas, de que no existen otro tipo de energías o otro tipo de almas ajenas a lo que es el espíritu y el alma humana, con todas las potencias que ésta pues tiene, ¿no? Como la voluntad,
la inteligencia, etcétera, ¿no? O sea, el ki es una forma de tergiversar o engañar al cristiano, ¿no? No tiene, como bien ha dicho nuestro hermano Jesús, no tiene apoyo ni científico, tampoco en la escritura podemos ver algo parecido que se asemeje a lo que enseña esa práctica, ni nada de eso, ¿no? Es algo totalmente ajeno al cristianismo y que los obispos, pues, como bien ha dicho nuestro hermano Jesús, no se cansan de advertirnos, ¿no? De que esas prácticas no son inocuas, ¿verdad? Sino que también conlleva un peligro para el cristiano. Muy bien, pues voy a pasar a otra de las disciplinas, el mindfulness. Y en esta me voy a extender un poquito porque es de las disciplinas más desarrolladas, más extendidas, tanto en España como en Europa, como en América Latina, ¿no? En Estados Unidos. Fundamentalmente, el mindfulness ha sido cogido por muchos psicólogos y por muchos profesores para enseñarse en colegios, ¿no? Yo soy consciente de que hay muchos psicólogos que lo recomiendan como método contra la ansiedad, contra el estrés, y en los colegios también para los niños, para enseñarles a meditar. Y dentro de los colegios estamos hablando de colegios cristianos, católicos, apostólicos y romanos, ¿no? Incluso podríamos hablar de incluso hasta algún colegio del Opus Dei que enseñan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto es totalmente contrario a la fe católica, como ahora vamos a ver. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es esto del mindfulness? La expresión mindfulness es el nombre que se da a una serie de técnicas de meditación oriental. Es una palabra en pali, sati. El pali era una lengua vernácula similar al sánscrito que se hablaba en los tiempos de Buda. Dicha palabra significa rememorar o recordar. Por ello se puede decir que el sati o mindfulness es la capacidad humana de estar en el presente y de recordarnos que estamos en el presente una y otra vez. Es decir, sería por tanto el prestar atención de manera consciente a la experiencia del momento presente. Permite reconocer lo que está sucediendo mientras está sucediendo, aceptando activamente el fluir de las experiencias tal cual se están dando. Así es que, aunque experimentemos algo desagradable, podremos ahorrarnos el sufrimiento añadido de tener que lograr que aquello desagradable desaparezca. Quedarse solo con lo que experimentamos sin agregar nada más es lo que la práctica del mindfulness permite. Mediante este método se intentan controlar los pensamientos de las personas. Ya estamos aquí de nuevo con el tema de controlar el pensamiento, escapar del sufrimiento para no sufrir, para no cargar con la cruz del cristiano. Bien. La persona que más ha influido en estas técnicas y es el referente mundial es Jon Kabat-Zinn, que las introdujo hace como 30 años en Occidente. Y desde entonces se han empezado a desarrollar por muchos psicólogos en sus consultas y en centros educativos. Es un método que lo usan para vencer el estrés y la ansiedad, algo que en estos tiempos es muy común y por eso está teniendo tanto éxito. El principal problema es que se está realizando a través de formas de meditación budista, mezclándolas con el cristianismo, que habitualmente profesa la sociedad europea, dando resultados nefastos. Al ser de origen budista, lo que busca es la meditación personal pensando en el yo personal y por eso podemos encuadrarlo dentro de la disciplina de la nueva era. ¿Qué motivos hacen que el mindfulness sea incompatible con la fe católica? Pues, en primer lugar, se trata de un concepto erróneo de la oración. En el numeral 2726 del Catecismo de la Iglesia Católica se nos habla de la oración. En el combate de la oración tenemos que hacer frente nosotros mismos y en torno a nosotros a conceptos erróneos sobre la oración. Unos ven en ella una simple operación psicológica, otros un esfuerzo de concentración para llegar a un vacío mental, otros la reducen a actitudes y palabras rituales. En el inconsciente de muchos cristianos, orar es una ocupación incompatible con todo lo que tienen que hacer. No tienen tiempo. Hay quienes buscan a Dios por medio de la oración, pero se desalientan pronto porque ignoran que la oración viene también del Espíritu Santo y no solamente de ellos. Pues bien, pues uno de estos errores de la oración, conceptos erróneos de la oración, vendría a ser el mindfulness. Dentro de la oración está la contemplación y la meditación. Y una forma de meditar errónea sería, pues, el mindfulness.
No se trata de operaciones psicológicas o esfuerzos para llegar al vacío mental o palabras rituales. La oración cristiana es conversar con Dios, como si este fuera tu padre o tu amigo, elevar tu corazón a Él, elevar tu mente a Él. Decía Santa Teresa de Jesús que la oración es hablar muchas veces con aquel que nos ama, ¿no? Entonces, yo como cristiano hablo muchas veces con Dios porque sé que Dios me ama. Eso es la oración. Y en eso no consiste el mindfulness, porque el mindfulness no es un diálogo, es un monólogo. Bien. Entonces, evidentemente, nosotros como católicos no podemos caer en la práctica del mindfulness porque estaríamos orando de manera errónea. La meditación cristiana se basa en Dios, mientras que la meditación oriental se basa en nosotros mismos, ¿vale? En vaciar nuestra mente de pensamiento, en pensar en nosotros mismos, en la infusión o el nirvana, fundirnos con el todo. Por otro lado, la Escritura nos pide poner nuestros pensamientos en obediencia a Cristo. No nos pide dejarlos pasar por nuestra mente, sin pronunciar juicio alguno, sino siempre orientarlos a Dios, el que nos examina de los pensamientos. 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Salmo 26:2. Escudriñame, oh Yahvé, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Mientras que en el mindfulness no se examinan los pensamientos ni el corazón, ya la Escritura pide que Yahvé examine nuestros pensamientos, nuestro corazón. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Como en esta disciplina no juzgas tus sentimientos ni tus emociones, es como si escaparas del sufrimiento, escapar del dolor. Esto es algo común dentro del budismo. Sin embargo, va en contra del cristianismo, quien se ha identificado siempre con el dolor a través de la cruz. El dolor nos acerca y nos une a Dios. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia. Colosenses 1:24. Esa es enseñanza paulina, ¿no? O sea, nosotros con nuestro sufrimiento lo ofrecemos a Dios para purificación, para purgar también nuestros pecados o incluso, pues, la purificación del mundo o de cualquier otro pecador o de cualquier pecado que se haya cometido y que haya ofendido a Dios, ¿no? Entonces, el sufrimiento no es malo en ese sentido, es una cosa que nosotros, Dios, del sufrimiento, saca un bien y tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Como pasó con José, ¿no? Que fue vendido por sus hermanos, pero luego, gracias a que fue vendido por sus hermanos no se murieron de hambre, ¿no? Ni Jacob, ¿no? Entonces, al final, de un mal se puede sacar un bien, de un sufrimiento Dios puede sacar un bien. No tenemos que escapar del sufrimiento. Este método es importante saber que nos enseña a escapar del sufrimiento. Hay bastantes pronunciamientos de obispos y sacerdotes sobre el mindfulness. Yo voy a mencionar solamente dos. Monseñor José Ignacio Munilla, el antiguo obispo de San Sebastián, ¿vale? En el programa que él tiene, Sexto Continente, emitió hace tiempo un programa titulado Incompatibilidad, Método Zen y Mindfulness, ¿no? Donde está hablando de la meditación Zen y el Mindfulness. Y dice, es Jesús nuestro modelo de oración. Aprendemos de él a orar. En Jesús la oración es la expresión de la relación filial. Es un hijo que reza al Padre, que habla con el Padre. No es un ejercicio de introspección. No tiene nada que ver con el método Zen. Vino para hacer la voluntad del Padre, no para cumplir su propia voluntad. Comparemos con el método mindfulness, pretendiendo ser una oración en la que uno no se encuentra con un Dios que sale a su búsqueda, ni hay voluntad de Dios que el hombre tiene que abrazar. La única meta es la relajación. Jesucristo no enseñó técnicas de meditación ni de oración. La única técnica que enseñó es que haya unidad entre oración y vida. Para Jesús, la oración nos identifica con una técnica de relajación. Cuando uno ve a Jesús rezar en el huerto de los olivos, no parece que para él la oración fuera una técnica de relajación. Era un combate en el que buscaba abrazar la voluntad del Padre.
Los responsables de la pastoral de los centros educativos católicos deben tener muy en cuenta el documento reciente de la Conferencia Episcopal, que es el documento del que os hablé antes, ¿no? En muchos se están difundiendo la sustitución de la oración cristiana por algún tipo de mindfulness, que son muy dudosos. Esto es muy importante y muy peligroso porque se está quitando la oración cristiana, ya no se están los niños a enseñar, no se les está enseñando a rezar como cristianos y se les está metiendo el mindfulness. Un error gravísimo. Y el segundo testimonio que quería hablar de sacerdotes es del padre Javier Luzón Peña. Don Javier Luzón Peña, sacerdote y profesor de antropología teológica, que además fue por varios años exorcista encargado de la Vicaría 8, que cubre la zona noroeste de Madrid, ha advertido en contra de estas prácticas. Él tiene un canal en YouTube llamado Tiempo de Respuestas, donde dice lo siguiente: con el yoga y el mindfulness, con su técnica de distanciarse del yo, estás autorizando a los seres espirituales, que ellos llaman energías, pero son las personas angélicas caídas, los demonios, a que se hagan cargo de tu personalidad. Es decir, se está abriendo una puerta al demonio con este tipo de métodos. Bien, ¿tenemos los cristianos alternativas frente al mindfulness? Claro, evidentemente. Por ejemplo, meditar, oraciones vocales, palabra por palabra, rumiar como hacen los monjes, con frases de las escrituras, ¿vale? La lección divina, ponerse en presencia de Dios, leer, meditar lo leído, hablar con el Señor sobre ello, es un método muy clásico. Orar leyendo un libro, orar escribiendo, la meditación del rosario, considerar un tema, primero contemplándolo en Dios, segundo viéndolo en uno mismo y tercero meditándolo en relación al mundo de los hombres, en lo que piensan y en cómo se hacen al respecto. Bien. Y finalmente, si queremos combatir el estrés y la ansiedad, pues podemos estar un rato delante del Santísimo o bien en la misa. No necesitamos recurrir a este tipo de métodos, ¿vale? Así es, Jesús. En la iglesia, pues lo tenemos todo, ¿no? Como bien has dicho, ¿quieres meditar? Vale, medita, pero llénate de Dios, ¿no? No te vacíes de algo y no te llenes de un no sé qué, ¿no? Podríamos decir. Te puedes llenar de Dios, pues como ha dicho Jesús, yendo al Santísimo, entrégale tus cargas, pues al Señor que está ahí presente, ¿verdad? Si creemos realmente que Jesús está en la Eucaristía, ¿verdad? Vamos allí y conversamos con el Señor, como ha dicho Jesús. La oración es un diálogo, no es un monólogo en el que nosotros venimos, le contamos el problema al Señor y nos vamos, sino que contamos los problemas, le exponemos al Señor nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras enfermedades, necesidades y también, como no, la adoración pues también conlleva pues el mantener ese diálogo y de exaltación, ¿no? A Dios, ¿no? No es solamente, Señor, dame trabajo, sáname de esta enfermedad, sino también adorar, ¿verdad? Saber que somos totalmente dependientes de Dios. Nos tenemos que sentir como si fuéramos, vamos a ver qué ejemplos podemos, como un bebé, ¿verdad? Que es totalmente dependiente de su mamá y de su papá, ¿verdad? Porque él solo no puede hacer nada, ¿no? Yo, como cristiano, yo por mí mismo, yo no puedo hacer nada. Si yo no cuento con la ayuda de nuestro Señor en mi día a día, yo no sería nada. O por lo menos yo al menos me siento así, ¿verdad? Y nos tenemos que llenar de eso, de Dios, el Santo Rosario. Tenemos ahí 20 misterios preciosos. El Santo Rosario, como dice el Catecismo, que es la síntesis, ¿verdad?, de todo el Evangelio. Los momentos cúlmenes de la vida de nuestro Señor. ¿Con qué cosa más bonita nos vamos a llenar? Vamos a meditar paso a paso, ¿verdad? Esos misterios, ¿no?, que nos llevan pues desde el nacimiento o incluso antes del nacimiento, ya en la anunciación, ¿verdad?, en María, hasta que el Señor pues asciende a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, ¿verdad? Toda esa escaleras que son esos 20 misterios, ¿verdad?, que vamos a meditar para llenarnos de Dios y meditar esos pasajes bíblicos como
María los vivió, ¿verdad? Decía que en el Evangelio según San Lucas, el cual pues él entrevistaba pues a los testigos directos, ¿no? Y uno de esos testigos directos pues fue María. Y decía María que eso ella lo atesoraba en su corazón. Pues de esa misma manera nos llenamos de Dios, ¿verdad? Y nos llenamos, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, pues de gozo, pues de sabernos hijos de Dios, ¿verdad? En esa síntesis del Evangelio que es el Santo Rosario, la lectio divina. Quien no sepa lo que pues es simplemente coger un pasaje bíblico o incluso el pasaje, el Evangelio del día, por ejemplo, pues puedes darle una repasadita y luego, pues, a solas con el Señor, pues intentas ver ese pasaje a ver qué es lo que a ti te puede aportar. Ver ese pasaje desde todos los ángulos. Bueno, ¿qué quería esta persona que se acercó al Señor? ¿Qué quería? ¿Por qué quería? El Señor, ¿por qué le dio esa respuesta? ¿Verdad? Es tratar de desgranar, ¿verdad? El sacarle todo ese jugo que podamos y cómo podemos incorporar eso que acabamos de leer a nuestras vidas. Dime tú si eso no es llenarte de Dios, ¿verdad? Y llenarte de amor por Él. En vez de vaciarnos de algo, ¿verdad? Y tratar de llenarnos de algo que te puede perjudicar, que, como bien ha dicho el hermano, muchos exorcistas nos advierten de esas prácticas. Es más, aquí en este canal, los hermanos que sean más asiduos a los testimonios, hay testimonios que os lo voy a dejar aquí en la descripción del video, personas que han practicado el yoga y después de llevar bastante tiempo y bastante iniciados en el yoga, pues finalmente son poseídos por el demonio. Por eso no es una práctica inocua, ¿verdad? No es una cosa que sí, que me pongo en tal posición o medito tal cosa y eso a mí me va a llenar de paz, de alegría, va a eliminar pues todo el estrés que llevo en mi vida. No. Para eliminar todos esos problemas, llénate de Dios. Imagínate que eres un vaso de agua y tu problema es una gota de aceite. Pues si Dios es ese agua, pues échale agua, échale agua, échale agua, hasta que esa gotita, ¿qué es lo que ocurre? Pues cuando llega al tope del vaso, ¿qué hace? Sale esa gotita de aceite porque ya te has llenado del todo de Dios. Pues llénate de Dios y tus problemas, pues se van a solucionar y vas a ver cómo vas a vivir tranquilo, feliz, sin estrés y lleno de alegría, ¿verdad? De saberte hijo de Dios, no hay más. Muy bien, pues voy con... Hay muchas disciplinas en la nueva era, no voy a tocar todas, voy a hablar solamente de dos más para no hacer tampoco tan largo este vídeo, ¿no? Las siguientes serían las constelaciones familiares. Dentro de los métodos pseudocientíficos o terapias psicológicas que pertenecen a la nueva era, una de las más conocidas y difundidas son las constelaciones familiares. Ha entrado con fuerzas en Estados Unidos y en Europa, y en nuestro país también es impartida en muchos centros de Madrid, Barcelona, País Vasco, Galicia. En Latinoamérica también se está difundiendo en más de 25 países. El fundador de este método es Bert Hellinger, alemán, que nació en una familia católica, fue soldado y después hizo sacerdote católico. Fue misionero en África. Sin embargo, en 1970 abandonó el sacerdocio, se casó y empezaría con las terapias familiares en la década de los 80 y 90. Se cree que será a principios de los años 90 cuando se dejó influir por un gurú también de la nueva era indio llamado Osho, que tiene muchos libros publicados. Una sesión de terapia de constelaciones familiares involucra a los participantes en un grupo de 10 a 30 liderados por un facilitador que se sientan en círculo. Un participante conocido como cliente es elegido para trabajar en algún tema personal, mientras que los demás participan ya sean como representantes de la familia del cliente u observando de cerca. El cliente recuerda el problema que desea resolver, generalmente un evento traumático del pasado, como la muerte prematura, un aborto, un asesinato, un suicidio, etc. El facilitador le pide al cliente que lo haga y así selecciona a los miembros del círculo para que sirvan como miembros representativos de su familia. Bueno, pues es un poco explicar un poco en qué consiste esta sesión. ¿Por qué decimos que este método es incompatible con la fe católica?
En primer lugar, porque tiene un concepto oriental de Dios. Entienden que Dios es una fuerza cósmica o energía cósmica y no un ser personal, tal y como es creído y entendido en el cristianismo. Aquí me gustaría citar a San Hilario, ¿vale? Un padre de la Iglesia, que en su obra La Trinidad nos dice: nada podemos pensar que caracterice mejor a Dios que el ser. Es decir, la idea de Dios como un ser personal, diferente a las cosas o energías o fuerzas, ya estaba muy presente en la Iglesia antigua, ¿no? En la Iglesia de los padres de la Iglesia, en de los primeros cristianos, de los padres de la Iglesia, etc. Entonces, lo que mejor caracteriza a Dios es eso, el ser, que es un ser personal. Y esto es lo que va a distinguir al cristianismo de todas las religiones orientales. El segundo error es que nosotros cargamos con los pecados de nuestros padres. La idea central de este método es que lo que nos pasa a nosotros, las cosas malas, problemas, están relacionadas por problemas y pleitos que hubo en el pasado en nuestra familia. Y por tanto, eso nos está pasando ahora factura. Ese es el concepto conocido como maldiciones intergeneracionales. La Biblia nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis, otra vez abriré el camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43, 18 al 19. El profeta Isaías nos enseña que no debemos recordar las cosas pasadas ni traerlas a la memoria, precisamente porque Dios hace todo nuevo. Por tanto, no tiene sentido recordar pleitos pasados de familiares para intentar subsanar problemas presentes, pues Dios lo pasado no lo tiene en cuenta. Juan 9, del 1 al 3. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaban sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Está claro que para Cristo el ser ciego no es fruto del pecado de sus padres, enseñando claramente que este concepto de maldiciones intergeneracionales que nosotros cargamos con el pecado de nuestros padres es totalmente contrario al Evangelio de Cristo. Ezequiel 18:20. El alma que pecara, esa morirá. El hijo no tendrá el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. No pretendamos justificar los problemas nuestros porque nuestros familiares cometieron errores. Eso no es cristiano. El pecado es personal e intransferible. Por ello, el profeta Ezequiel es sumamente claro al hablar de que los males vienen por nuestras acciones y no afectan a nosotros situaciones pasadas de nuestros ancestros. No existe eso que se llama maldición intergeneracional y que es precisamente lo que este método intenta combatir. Y por último, existe una relación entre las constelaciones familiares y el chamanismo. Un alumno de Bert Hellinger afirma en uno de sus libros que hay presencia de espíritus malignos y espíritus de los muertos en las constelaciones familiares. Es más, los rituales chamánicos y las constelaciones son muy similares. Y el último de los métodos que vamos a ver es otro que también está muy extendido, que son las medicinas alternativas. Dentro de la nueva era podemos encontrar muchas formas de medicina alternativa, esto es, medicina pseudocientífica, que se vende como la panacea para ayudar a todos los problemas de la salud que uno puede tener. Este tipo de medicina es pseudocientífica, ya que no se ha comprobado científicamente que funciona. Puede ser que algunas veces funcionen y muchas otras veces son un fraude. Voy a intentar hacer una rápida clasificación de las principales terapias alternativas que existen en la nueva era. Sistemas médicos alternativos: homeopatía, naturopatía, acupuntura. Terapias de la mente y el cuerpo: kinesiología, hipnoterapia, reflexiología, shiatsu, aromaterapia. Terapias energéticas: flores de Bach, terapias biomagnéticas con imanes. Otras técnicas: el uso de cristales de cuarzo, gemas, etc. La Iglesia, en su documento Jesucristo, portador de agua de vida, nos habla sobre todas estas tipos de terapias alternativas. Y se nos dice que
estas terapias, que hay dos premisas que tienen estas terapias. Las enfermedades y dolencias son producidas por un desequilibrio en nuestra energía vital. Por ello, estas técnicas holísticas buscan equilibrar la energía para que desaparezcan las enfermedades. Y el segundo principio es que esta energía vital se puede canalizar de una persona a otra y usarlo para sanarlo. El error entonces está en querer ante todo suplir, eliminar el sufrimiento y no saber convivir con él, como nos enseña San Pablo en Colosenses 1:24, que ya hemos citado antes. Por otro lado, también debemos decir, como ya dijimos antes, que la mayoría de estas técnicas carecen de base científica, estamos ante un fraude y ante lo que antiguamente hacían los curanderos, también llamados brujos. Y hay que decir que tanto que la escritura como el magisterio de la Iglesia condena la magia y la brujería. Algunos textos que condenan la magia y la brujería pueden ser Deuteronomio 18 del 10 al 14, Jeremías 27:9, Ezequiel 13 del 18 al 19. Así es, la iglesia, pues, y la escritura es clara, ¿no? En esas cuestiones, ¿no? Que eso es, Dios mismo llama a todo eso abominación, ¿no? ¿Verdad? Es una práctica idolátrica, algo abominable a los ojos de Dios y es algo que como cristianos, pues, debemos de tener al margen, ¿verdad? Aunque eso no siempre es así, porque desgraciadamente, pues, personas que no viven su fe buscan, pues, soluciones rápidas pues a esos problemas de salud, de ansiedad, que quizás no lo hacen con maldad, sino más bien por ignorancia, ¿verdad? Por eso la necesidad del cristiano, pues, de saber todo ese tipo de cosas, porque cada tema que ha tocado el hermano, pues, es para hacer un programa individual de todos esos temas, ¿no? Hemos sintetizado en este video, pues, de una manera, pues, pequeña, ¿verdad? Bastante resumido, ¿no? Cada tema, pero cada tema que ha tocado el hermano Jesús, podríamos hacer aquí, pues, un programa, pues, de unas pocas de horas, ¿no? Dando testimonios, su origen, la repercusión que eso da en la persona, y es algo que desgraciadamente, pues, como cristianos debemos de evitar. Problemas, vamos a Jesús. Yo recuerdo eh, a Fran Morera, ¿no? En esos bellísimos programas, ¿no? Que él ha grabado en EWTN, siempre decía, ¿no? ¿Tienes un problema? Ve al sagrario. ¿Estás enfermo? Ve al sagrario. ¿No tienes trabajo? Ve al sagrario, ¿no? Y el hermano pues decía, el lugar más poderoso del mundo es el sagrario. No es no es una bomba o un ejército que tenga cualquier país, ¿verdad? Ese no es el lugar más poderoso del mundo, sino que el sagrario es el lugar donde el Rey de Reyes, Señor de Señores, nos espera, ¿verdad? Pues hecho un trocito de pan. Fíjese qué humildad de nuestro Señor y en el cual pues nos espera allí en silencio a la espera que tú vayas y converses con Él. No que le cuentes tus problemas y te vayas a Dios muy buenas, ¿no? Sino que es una conversación, como dice y bien ha dicho nuestro hermano Jesús, sobre la oración. Por eso, mantengamos lejos de nuestra vida esa falsa piedad que nos ofrecen desde Oriente y que con tan buen agrado hemos recogido en España, en Europa y también, por supuesto, pues en toda Latinoamérica, pues es algo que es a nivel mundial, ¿no? Todas esas cosas las hemos adoptado, pues, de muy buen grado y es algo que debemos de descartar como cristianos. Pues, hermano Jesús, mil gracias por esta exposición tan bonita que has hecho de esos temas, ¿no? Que como he dicho, podríamos haber estado con cada tema, con cada práctica de la nueva era que tú has enseñado, pues diferentes programas, ¿no? Hemos tratado eso, ¿no? De hacerlo más resumido y lo más fácil para que los hermanos pues entiendan
la problemática de estas prácticas. Hermano Muy Jesús, bien. si quieres dedicar algunas palabras pues a los hermanos que nos están viendo. Pues nada, que espero que les haya gustado mucho el tema y que, bueno, pues que también difundan entre sus conocidos, ¿no? Los peligros que tienen todo este tipo de prácticas, porque Claro que sí. cada vez están más fuertes y cada vez hay más católicos que las practican. Por desgracia, cada vez se están practicando más en los colegios, con lo cual si son también padres de hijos que llevan pues a sus hijos o hijas a colegios concertados, a colegios católicos, pues que también procuren formar a sus hijos para que no practiquen pues, este tipo de métodos, ¿no? Y también pues hablar con los del colegio para que no les enseñen este tipo de meditación, sino una meditación cristiana, ¿no? Y por último, me gustaría recomendar mi libro, Las sectas y la nueva era, disponible en amazon.es, ¿vale? Es un libro donde toco la primera parte, hablo de un poco lo que es una secta, las principales sectas de origen cristiano, pero bueno, también otras como los Hare Krishna y todo esto, y luego la segunda parte la dedico a la nueva era, lo que es la nueva era, los errores de la nueva era y las principales disciplinas. Aquí evidentemente toco muchas más disciplinas de las que he hablado en el libro, en el vídeo, porque claro, me podía alargar muchísimo, ¿no? Aquí hablo, por ejemplo, de la angiología, del esoterismo, de las supersticiones, de los cursos de milagros, de la ley de atracción, del zen, del enneagrama, etcétera, ¿no? Hay muchas disciplinas nueva era que no se han tocado y que es muy bueno que los católicos también los conozcan, ¿no? Entonces yo creo que con el programa que hicimos hace unos meses de la nueva era y con este otro, me parece que salen como aproximadamente 2 horas de duración, pues es bastante material para que el católico esté alerta con estas falsas espiritualidades que hoy se nos quieren vender. Así es. Los hermanos que estén interesados en ese libro van a encontrar el link aquí debajo en la descripción de ese video, un enlace directo para poder adquirir pues el libro del hermano. Pues Jesús, muchísimas gracias por esta bella exposición sobre la nueva era y como sabes pues tenemos pendiente otro programa sobre la infalibilidad papal que yo espero que los hermanos, muchos de ellos pues van a esperar con ansia ese programa porque ahí pues se nos van a caer bastante pues el telón, ¿no? A veces las personas que no admitimos ni la más mínima contra el Papa porque pensamos que estamos cayendo en cisma, sino vamos a aclarar qué es realmente la infalibilidad papal, ¿verdad? Y si podemos como cristianos pues diferir y pensar de manera contraria a lo que el Papa opine. No cuando el Papa hable ex cátedra, sino cuando el Papa como persona que es pues de una opinión, ¿verdad? Y muchas cosas, ¿no? Hablaremos sobre ese dogma de la Iglesia, ¿verdad? Sobre la infalibilidad papal en las próximas semanas. Dios os guarde, Dios os bendiga. Adiós.